Otra denuncia de mala praxis en la misma clínica donde le amputaron la pierna equivocada a una mujer, ahí en Berazategui. Esta vez le extirparon por error la vesícula a una mujer. Terminó muriendo después de esa intervención. Estamos en directo, allí está Silvana. Silvana, buen día. Buen día, y justamente hablamos de un nuevo caso en el sanatorio de Berazategui, que lo conocimos hace unas semanas porque el error obviamente llevó a una mujer a perder la pierna equivocada. En este caso hay una víctima fatal, una mujer de 71 años, Teresa Angileta, que la operaron, digamos, en el lugar equivocado y 2 semanas después pierde la vida. Estamos justamente junto a la abogada de la familia, Paola Steklov. Paola, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué explicación le pueden dar después de conocer este caso anterior y ahora el de ustedes? La verdad es que lo único que nos transmite este tipo de casos, reiterados en un mismo nosocomio, es una falta total de procedimientos y procesos internos del hospital que provocan este tipo de errores fatales. En el caso de mi clienta, fatal. No se puede explicar remover un órgano sano de un paciente confundiéndolo con otra cirugía que no tiene absolutamente nada que ver. Inicialmente, ¿de qué la tenían que operar? Ella se iba a operar del píloro. Es una afección que tiene que ver con una obstrucción en el sistema digestivo, en la parte gastroenterológica. Se había entrevistado con el cirujano que finalmente la opera, el doctor Paladino, para esta cirugía. El doctor le había dado las indicaciones correspondientes a la cirugía. Lamentablemente se ve que el día de la operación tenía una historia clínica equivocada y ni siquiera recordaba la cara de la paciente porque la opera de vesícula, un órgano que ella tenía probadamente sano y que después utilizaron un mecanismo de negación para decir que la vesícula estaba comprometida y que por eso la habían retirado. Esto es absolutamente imposible, primero porque tenemos acreditado que el órgano estaba sano, con estudios previos, sino también porque la vesícula se la sacan primero con un estudio laparoscópico, con una cirugía laparoscópica de muy poca anestesia, y 2 horas y media después, media hora después le realizan una cirugía de 2 horas y media para resolucionar la obstrucción de píloro. O sea, no hubo primero apertura abdominal para poder ver la vesícula se sacó en forma laparoscópica. Quiero incluir a Adrián, que es el yerno de la víctima. Adrián, ¿cuál fue la reacción del médico? Primero ustedes lo ven salir del quirófano llamando a una familia por una operación y ustedes no respondían. Esa situación confusa fue el inicio de la segunda operación. Exacto, cuando el médico sale a darnos el parte, salió a la hora, nos llamó la atención el poco tiempo, pero bueno, salió a la hora a darnos el parte, preguntó por los familiares de la persona operada de vesícula. Nos acercamos, le dijimos que mi suegra era la que se estaba operando, pero no de vesícula. El médico cambió la cara y todo lo que nos dijo fue, a ver, déjenme ir a averiguar. Y volvió a las 2 horas y media. En ese ir a averiguar, en realidad la estaba operando nuevamente. Exacto. La sedaron nuevamente, la sometieron a anestesia general nuevamente y le hicieron una operación que es de alta complejidad. Y jamás blanquearon que se habían equivocado inicialmente. Digamos, en esa salida para llamar a la familia, nunca dijeron lo que había sucedido primero. No, bajo ningún concepto. Todo lo que dijeron es, luego de la segunda operación, lo que dijeron es que ellos tuvieron que sacar la vesícula porque estaba comprometida. Así que, obviamente que nosotros sabíamos que algún error se había cometido, pero nuestra principal preocupación era el bienestar de mi suegra, que superara la operación y que se curara para poder sacarla de ahí, obviamente. Bueno, Germán, Milva, los está escuchando Adrián y Paola atentamente. Hola, el saludo para ambos. 2 cosas. Primero, este caso puntual particular, lo que ha pasado con esta señora, que evidentemente, por lo que ustedes narran, la intervinieron por segunda vez cuando se dieron cuenta que se habían equivocado, sin blanquearlo, sin hablar con la familia, y eso entonces es lo que produce, en definitiva, esta segunda intervención, el deceso de la paciente. No, en realidad, cuando realizan la segunda intervención es la que estaba programada. Sí. O sea que la que acá estaba de la vesícula no debería haberse hecho en ningún momento.
cuando le hacen la segunda operación es para hacerle lo que mi suegra fue a buscar, que era la operación del píloro. A partir de esa segunda operación, lo que ocurre es que el estado general de mi suegra empieza a decaer, empieza a haber una falla multiorgánica durante los días posteriores, hasta que llega un punto en que la vuelven a poner en el quirófano una tercera vez, esto fue aproximadamente a la semana, y ahí lo que se confirma es que el proceso que ella estaba teniendo era un proceso infeccioso porque un punto de la sutura de la operación de la vesícula había quedado mal cerrado. Claro. Y eso fugó bilis hacia la cavidad abdominal y le produjo una infección tan grande que el cuerpo no aguantó y a los 5 días falleció. O sea que en definitiva la muerte es consecuencia de la operación que nunca debió haber existido. Claro. La primera operación. De la primera, la de operación vesícula. equivocada, por decirlo Exacto. de alguna manera. Doctora, entiendo que Exacto. hay médicos imputados, corríjame si me equivoco, 2 médicos por lo menos imputados por homicidio culposo a esta altura. En principio, la imputación que nosotros realizamos en el día de ayer, mediante la presentación de la denuncia penal, fue para el doctor Paladino. También solicitamos como medida precautoria el secuestro de la historia clínica, el allanamiento del sanatorio. La Fiscalía ha sido muy expeditiva en tratar esta denuncia, sobre todo considerando que tiene otros 2 casos candentes, como la anterior mala praxis del mismo sanatorio y otras causas complicadas de este turno. Pero bueno, se abocaron inmediatamente a tratar nuestra causa. Creemos que en las próximas horas vamos a tener el secuestro de la historia clínica y ese secuestro nos va a permitir determinar quiénes son los miembros del equipo médico para poder realizar las imputaciones de coautoría y de encubrimiento al resto del equipo. Doctora, hablábamos de otros casos. Bueno, el recordado que tocamos la semana pasada, donde le amputaron una pierna que no era la que tenían que amputar, la señora sobrevivió, es terrible lo que pasó. Este caso es mucho más grave porque acá la paciente muere producto de la mala praxis. Hay otro caso del cual también se informó, en donde un hombre, si no tengo mala información, en mayo se fue a operar de la columna y producto de esa operación, después de salir de la anestesia, no veía de un ojo, que también se ha presentado ante la justicia, en donde, bueno, un hombre que no perdió la vida, digo, por eso el más grave tiene que ver con el caso que representa la doctora, porque la paciente murió a partir de esto que estamos contando. Una clínica que en este último tiempo, 3 casos... Por lo menos. Por lo menos. Cuestionado No sé si habrá casos anteriores también, pero es una locura lo que está pasando ahí. Bueno, de hecho hay casos anteriores. Yo tengo 8 casos en estudio, aparte del de la señora Teresa Angileta. Estos casos fueron arribando durante la semana pasada debido a que los pacientes se comunican entre ellos. La verdad es que Berazategui es una ciudad, pero es una ciudad donde todo el mundo se conoce. Me fueron refiriendo estos pacientes y estamos analizando los otros 8 casos para ver si corresponde la realización de imputación penal y ver la gravedad de cada uno de los casos, ¿no? No puedo revelar todavía demasiado sobre esos temas porque no Claro. me rige todavía el secreto profesional. Doctora, es irreversible lo que pasó, eso ya lo sabemos, pero volver a preguntarle sobre esto, ¿alguna acción de la clínica, algún contacto, alguna actitud, más allá de lo que ustedes contaron, de entender la gravedad de lo que había pasado para con ustedes? No, en absoluto. Tuvieron la misma conducta que tuvieron con el tema, el caso de mala praxis de la pierna, que fue prácticamente la negación del hecho, porque el no emitir ningún comunicado, no hablar, ni siquiera hacer un comunicado que diga que se estaban ocupando del tema, que habían suspendido al médico interviniente, algo por el estilo. Esto esperaba la familia. Realmente el 22 de mayo fallece Teresa Angileta y el tiempo que pasa hasta este lunes fue el tiempo que la familia se tomó para hacer su duelo y también para esperar un gesto de la clínica. Un gesto que les hiciera ver que, bueno, había un médico que había cometido un error fatal, pero que lo estaba asumiendo. Un gesto de PAMI, suspendiendo la clínica. O sea, había varias cuestiones que podrían haberse dado que no se dieron en este caso. Así que no hubo ninguna reacción ni del médico ni del sanatorio. Gracias, doctora. Gracias a ambos. Silvana también, muy amable.